buen día para todos. Feliz Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Es un privilegio estar acá delante de ustedes en este día especial. Y antes de orar, le preguntaron a un niño qué define el Día del Padre, ¿sí? Le dijeron, definime el Día del Padre. Y el niño dijo, bueno, el Día del Padre es igual al Día de la Madre, solo que se gasta menos, dijo. Yo sé que no es en su casa, en mi casa no es así, somos iguales, ¿sí? Pero los niños ven de otra manera. Bueno, quiero que oremos, ¿sí? Para que el Señor nos hable a través de su palabra en esta mañana. ¿Oramos? Padre amado, predisponemos nuestra mente, nuestro corazón a recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Te pido que puedas hablar a través de ella, Señor, a través de todo lo que vamos a ver en este libro maravilloso que tenemos disponible para nosotros, que es la Biblia, Señor, que es tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo esté, Señor, ayudándonos a comprender cada principio que vamos a ver el día de hoy y qué importancia que tiene, Señor, esta palabra que nos vas a dar en esta mañana. Padre, te pido, Señor, que estén plenamente atentos, mis hermanas, Señor, para recibir todo lo que nos vas a enseñar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vayamos a Proverbios 1. ¿Sí? Proverbios 1:1, y vamos a desarrollar un poquitito algunos principios que hay en Proverbios. Los proverbios, ¿qué son los proverbios? Bueno, los proverbios son declaraciones breves y muy sabias, ¿sí? Son breves porque es necesario que en esa brevedad en la cual está escrito cada versículo nosotros podamos aprender algo, ¿sí? El propósito es instruirnos a cada uno de nosotros por medio de esas frases cortas pero sabias que hay dentro de Proverbios, ¿sí? Proverbios 1 nos da la introducción. Y Proverbio está escrito de una manera paternal hacia un hijo, ¿sí? De una manera paternal hacia un hijo. Así que, eh, varón, dama, esto es un libro dedicado de parte de Dios para vos, como tu padre, ¿sí? Si sos hijo de Dios o hija de Dios, este libro está preparado de parte de Dios para vos, para que vos puedas aprender una palabra que vamos a repetir mucho en esta mañana, que es sabiduría. Ese es el propósito por el cual instituyó Dios este libro de Proverbios. Lo escribió Salomón, sabemos, ¿verdad? Pero Dios mismo, a través de todo lo que Salomón escribió ahí, Dios nos está hablando a nosotros como sus hijos, ¿sí? Él como nuestro padre y nosotros como sus hijos recibimos las instrucciones que hay en ese libro. Ahora, cada uno de los que somos padres, eso es responsabilidad nuestra transmitirlo a nuestros hijos, ¿sí? Toda esa sabiduría que como hijos de Dios debemos de conocer y desarrollar, y está desarrollado en todo Proverbios. Por supuesto que no vamos a poder tocar todo porque es muy, muy amplio, pero varios principios básicos es lo que saqué el día de hoy. Proverbios 1:1 nos muestra quién es el autor de Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón era rey de Israel en ese momento. En el segundo versículo ya nos dice el propósito por el cual el libro está instituido. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Mediante la sabiduría nosotros aprendemos a conducirnos en nuestra vida y la doctrina es la instrucción para eso, ¿sí? La sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios, vamos a verlo eso desarrollado hoy. La sabiduría nos ayuda a vivir piadosamente y la doctrina es la instrucción para poder aplicar esa sabiduría. Y después dice, para conocer razones prudentes. Eso habla mucho de discernimiento. Ahora, la sabiduría no es simplemente conocimiento, ¿sí? No es me lleno de información y ya soy una persona sabia. No, no trabaja así. Yo creo que se queden ahí en Proverbios 1:3. Yo le voy a llevar con la pantalla a Deuteronomios 4:5. Carlos, si me puede ayudar, para que se pueda entender un poquitito, porque la sabiduría no es solo conocimiento. Conocimiento sin aplicación es simplemente información. Nosotros, para adquirir sabiduría, debemos de conocer y obedecer. Y eso es lo que enseña Moisés en una declaración al pueblo de Israel en Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, dijo Moisés. ¿Para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis a tomar por posesión. Ustedes entienden que Israel iba a ir a entrar en la tierra prometida, entonces Dios le da instrucciones de cómo ellos se van a comportar en la tierra prometida, porque había una diferenciación entre el pueblo de Israel y los pueblos aledaños
por la cultura pagana que había. Entonces Dios quería guardarlo a ellos y le dio instrucciones de vida a cada uno de ellos. Y Moisés le estaba diciendo, yo le voy a decir, por medio de Dios me dijo, para contarles todo lo que tienen que, cómo se deben comportar. Y el versículo 6 dice, guardad ¿qué cosa? Los mandamientos y estatutos, los principios del Señor. Guardadlo pues y ponedlo por obra. Porque si yo solo lo guardo y no lo pongo por obra, no ocurre lo que dice acá. Porque esta es vuestra sabiduría. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? Guardar la palabra de Dios y ponerlo por obra. Esa es la sabiduría. Y escuchen lo que ocurre cuando hay un pueblo que actúa de esta manera. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, porque si hacemos eso, los cuales dirán, oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué dirán los pueblos? Que ven a los hijos de Dios comportarse como Dios manda en su palabra. ¿Qué dice la gente alrededor? Bueno, dice esto, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque conocen los estatutos de su Dios y lo aplican, son obedientes. Entonces hasta la gente de afuera dice, esas personas son personas sabias, no se meten en lo que no le conviene, son prudentes, son personas respetuosas, son personas temerosas del Señor. Por eso el versículo 3 ahora de Proverbios 1:3 dice, va a desarrollar un poquitito el propósito de este libro. Dice, para recibir el consejo de prudencia. La prudencia es poder gobernarse a uno mismo. Después habla de otra palabra, justicia, dice. Entonces dice primero prudencia y justicia. Un hijo de Dios, cuando conoce la palabra de Dios, cuando es sabio, se amolda a la justicia de Dios, ¿sí? No la mía, no impongo la mía. Yo me amoldo a la justicia y el juicio de Dios. Entonces ocurre el juicio, dice que es la aplicación de esa justicia que Dios me enseñó a mí por medio de su palabra con las otras personas. El 4 dice, para dar sagacidad a los simples, muy fácil de entender, ¿verdad? Es discernimiento a las personas que no tienen mucho conocimiento. Y a los jóvenes inteligencia y cordura a la hora de tomar decisiones durante su vida con respecto al pecado. ¿Cuántos quieren eso para su hijo? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean personas sabias cuando enfrenten la vida allá afuera, fuera del marco de tu hogar? Que sean personas que sean prudentes, sabias al tomar decisiones. Bueno, yo quiero eso para mis hijas. ¿Cuánto más Dios quiere eso para vos como tu hijo, como su hijo o su hija? Dios quiere esto para vos. Así como vos como papá o mamá necesitas querer o debes querer eso también para tus hijos. Ya más adelante le voy a decir cómo podemos hacer que eso ocurra. El 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, por supuesto. Y el entendido adquirirá consejo, que experiencia. 6, para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. De la palabra de Dios nos da la suficiente sabiduría para cada área de nuestra vida, aun cuando no hay un versículo específico para tomar una decisión, sea cual sea la decisión, ¿se entiende? No, tal vez no encuentre un versículo que me diga a qué universidad voy a ir. No está eso, pero el estudio diligente de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos da la suficiente sabiduría para tomar decisiones que sabemos que le van a agradar a Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Y el 7 es el lema que resume todo Proverbios, que todos conocemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian esa sabiduría y la enseñanza porque son entendidos en su propia opinión. Y eso tiene que estar lejos de nuestra vida. Entonces el deber principal de cada padre es enseñar sabiduría a sus hijos. No es simplemente, bueno, como papá yo tengo que proveer, como papá yo tengo que proteger, como papá yo tengo que cuidar de mis hijos. Está bien, es parte de tu paternidad natural, pero el punto más importante en el ejercicio de tu paternidad en el hogar es enseñar sabiduría a tus hijos o a tus hijas. Porque la palabra que domina todo proverbio es esa palabra, sabiduría. Sin esa es muy difícil encarar la vida tratando de agradar al Señor.
La sabiduría no es simplemente algo en la mente, ¿sí? Es necesariamente conducta, es cómo me conduzco, es cómo me comporto delante de la gente y también cuando no hay nadie que me pueda ver, ¿sí? Porque ahí realmente reflejamos quiénes somos nosotros cuando estamos solos. Es vivir con rectitud realmente. Proverbios 1:20. Ahí la sabiduría empieza a personificarse. Quiere decir que la sabiduría, aun cuando no es una persona, habla como si fuera una persona y dice esto. La sabiduría dice que clama en las calles y alza su voz en las plazas. La sabiduría quiere que vos la alcances, ¿sí? De eso se trata esto. La sabiduría quiere que vos te llenes de ella. Todo el libro de Proverbios habla de eso. Llenate de mí, buscame como una piedra preciosa, valorame. La sabiduría misma se habla como si fuera que te está hablando una persona. Y te dice esto, ¿sí? Y vos tenés que transmitir esto a tus hijos. Decirle que la búsqueda más importante que tu hijo o tu hija tiene en su vida es buscar sabiduría, es alcanzar la sabiduría. Y no hay otro lugar donde podamos buscar sabiduría que no sea en la palabra de Dios. Ese es el lugar, la fuente inagotable de sabiduría, la palabra de Dios. Del 20 de Proverbios 20, a partir de ese versículo hasta el 33, hay una advertencia tras advertencia tras advertencia en cuanto a las personas que rechazan la sabiduría. Por cuestiones de tiempo no lo voy a ver, pero pueden leerlo después en su casa. Y después en el 2:1, cuando empieza el capítulo 2, en el versículo 1 dice esto: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, nos va a empezar a decir, bueno, si vos no hiciste eso, vienen todas estas cosas. Y a partir del 2 te dice, pero si vos realmente prestás atención a la sabiduría, la pones por obra, la guardás en tu corazón, empieza a ocurrir todo esto que dice en el versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Entonces, el temor de Jehová que vimos en el 1:7, entenderás, perdón, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere revelarse a vos. Dios quiere que vos le conozcas. Si hay algo en lo cual te puedas gozar, es en el conocerle y entenderle, dice el Señor mismo, ¿verdad? Y para eso Él te dio su palabra, para que vos le conozcas y le puedas entender, ¿sí? Por eso dice que ese temor de Jehová no va a venir en la vida de tu hijo o de tu hija si vos no le enseñás la palabra de Dios. Si vos no le enseñás a través de la palabra de Dios. Y el libro de Proverbios es un libro hermoso para poder empezar con niños chicos, con niños más grandes, no importa la edad que tengas. Es un libro muy, muy importante para poder enseñar a temer a Dios realmente. Y más adelante voy a explicar un poquitito más a qué se refiere con temer a Dios. Versículo 6 de Proverbios 2. Porque ¿quién da la sabiduría? Las universidades, los posgrados, los estudios por ahí. No, la sabiduría viene de Dios. El único que te puede dar sabiduría es Dios mismo. Tu Espíritu Santo morando en vos y su palabra escrita delante de vos, escudriñándole día y noche, poniéndola por obra, te hace ser una persona sabia. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que son consecuencias a la sabiduría. Debemos de buscar, anhelar y enseñar también a nuestros hijos. ¿Qué valor tiene esa sabiduría? Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Ahora yo te pregunto, ¿vos buscas la sabiduría como buscarías un tesoro? ¿La valorás como las piedras preciosas? ¿Es de gran estima para vos ser sabio realmente delante de Dios? Yo te animo a que esa sea tu búsqueda, que la busques así como si fuera que buscas un tesoro, porque vale más que un tesoro, cuando encontrar y puede gastar. Esto no tiene precio.
Pensar y tener la mente de Cristo no tiene valor calculable. No podés cuantificar eso. Es inmenso el valor que tiene tener la mente de Cristo, pensar como Dios piensa, con respecto al pecado, con respecto a la santidad, con respecto al amor al prójimo, con respecto a Dios mismo, ¿verdad? Eso no tiene precio. Y todo el libro de Proverbios trata de cómo un padre enseña sabiduría a su hijo. Padre Dios a nosotros y nosotros, padres, a nuestros hijos también. Utilizar este libro es muy, muy importante. Y en Proverbios 10:1 nos dice por qué. ¿Por qué debemos de instruir a nuestros hijos en la sabiduría? Porque el hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando tu hijo toma malas decisiones, algo que te golpee más en el corazón que saber que tu hijo está yendo por un mal camino, está tomando decisiones que no le agradan a Dios, que por supuesto tampoco te van a agradar a Dios. Eso duele en el corazón. Por eso dice que entristece. El necio es el que no sabe lo que debería saber. Y el sabio es el que sabe lo que debería saber y lo aplica. Y a ellos tenemos que llevar nosotros a nuestros hijos. Y Dios quiere que eso también para vos. Como su hijo, a saber lo que tenés que saber y apliques eso. Entonces dice que se alegra el corazón del padre. Tenemos que ser padres responsables con nuestros hijos, entendiendo que lo mejor que le podemos dar a nuestro hijo es enseñarles sabiduría. Sabiduría por medio de la palabra de Dios. Y el primer punto, si vamos a ir, tengo 3 o 4 puntos que tocar, puntos específicos que nos enseñas Proverbios. El primero está en el 1:7, que todos ya conocemos, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos, en el orden de prioridades, hijo o hija. ¿Qué significa temer? Bueno, tiene un lado positivo, ¿sí? Tenemos que enseñarle el aspecto positivo. Es un asombro reverencial, es un respeto reverencial a la persona del Señor. Pero para que eso ocurra en la vida de mi hijo, tengo que enseñarle acerca de ese Dios. Si yo le digo, vos tenés que temer a Dios, reverenciar a Dios, pero él no sabe cómo es Dios, no lo va a poder hacer. Así también vos, para poder temer a Dios como Él quiere que le temas, vos tenés que conocer de Él, vos tenés que enseñarle a tu hijo sus atributos. Primero vos tenés que conocer los atributos de Dios y cuando vos lo conocés tenés que transmitir esa información a tus hijos. Tenés que enseñarle a tu hijo que Él es poderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que Él es amoroso, que Él es misericordioso, que Él es un Dios de paz, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios paciente, que Él es un Dios, vuelvo a repetir, amoroso. ¿Y cómo me demuestra su amor Dios? Bueno, ahí está la cruz de Cristo. No hay mayor demostración de amor de Dios al hombre que enviar a su hijo a morir por vos. Vos no lo harías por nadie, ¿verdad? Enviar a tu hijo a una cruz para que otra persona se salve. Nuestro espectro pensar así, pero Él lo hizo así. Él envió a su hijo para que muera, para que sufra la ira y el castigo que Él mismo tiene sobre los injustos. El justo fue puesto por los injustos en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces ahí te demuestra su amor el Señor. Pero también no solo enseñarle a reverenciar a Dios por medio de todos esos atributos que Él tiene, tenemos que enseñarle también el otro aspecto, ¿sí? Tenemos que enseñarle a temer el desagrado de Dios, a temer el derecho que tiene Dios de disciplinarnos, el derecho que tiene Dios de castigarnos, el derecho que tiene Dios de juzgar. Debemos enseñar eso a nuestros hijos. Porque si yo le enseño a mi hijo a portarse bien cuando yo estoy cerca, él lo va a hacer. Y a los 18 años eso va a acabar porque él ya se va a ir a otro lado y dice, bueno, ahora que papá y mamá ya no están, me porto como yo quiero.
Pero si yo le enseño quién es Dios, si yo le enseño sus atributos, y no solo los lindos, sino también los otros que la palabra nos enseña de Dios, cuando Él salga de tu casa, no va a hacer falta que vos estés cerca para que Él tenga temor de Dios, para que Él se comporte como a Dios le agrada. Grande, o la seguridad más grande que nosotros vamos a tener como padres, es que cuando nuestros hijos salgan de nuestra casa, sigan comportándose como Dios quiere, porque le temen a Él. No temen de que papá o mamá me rete, no temen de que alguien me descubra haciendo algo, temen de defraudar a Dios, sabiendo el amor que tiene Dios por ellos, por la vida de Cristo. Ahora entonces el favor más grande que vos le puedes hacer a tus hijos no es darle todo lo que ellos quieran y suplir todas sus necesidades, es enseñarle el carácter de Dios, enseñarle a temer a Dios, los atributos positivos y negativos también, por llamarlo negativo, porque eso va a hacer que ellos confíen en Dios. Y eso está en Proverbios 3:5. La palabra nos enseña a que debemos confiar nosotros y también enseñar a confiar a nuestros hijos en Dios. Fíjate qué significa confiar. Confía en Dios en todo tu corazón. No te apoyes en tu propia opinión o tu propia prudencia. No pienses que vos sos más sabio que Dios. Confía en Dios. Confía en su providencia. Confía en su sabiduría, en su justicia, en su amor, en su santidad, en su soberanía. Confía en Él. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si estoy completamente enfocado en Dios, en su voluntad, entiendo quién es Él, sé que Él es soberano sobre todas las situaciones, entonces yo estoy tranquilo. Entonces yo sé que Él va a enderezar mis veredas, que Él va a corregir mis caminos, que Él me va a ayudar a andar en sus preceptos, en sus estatutos, que Él no va a dejar que yo me pierda, que Él me va a ayudar, que Él me va a sostener, que Él me va a tener siempre en la palma de sus manos. Y eso me hace vivir y dormir tranquilo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios, en su providencia, pero para eso vuelvo atrás otra vez. Si yo no le enseño quién es Dios, ¿cómo va a confiar en Él? Vos podés confiar en una persona que no conoces. O tu hijo tampoco va a confiar en Dios si no le conoce. Enseñale quién es Dios. Enseñale sus atributos mediante su palabra. Entonces Él va a conocer a Dios. Entonces Él va a confiar en ese Dios, que nunca falla realmente. Entonces Él no se va a apoyar en su propia prudencia o su propia opinión o inteligencia. Lo segundo es enseñarle a tu hijo a cuidar su mente. Eso está en Proverbios 3:3. La palabra: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Y de dónde viene la misericordia y la verdad? Viene de Dios, ¿sí? Y la palabra te dice que nunca se aparte de vos. ¿Y dónde la debemos guardar? Dice: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, en tu mente. Cuida tu mente, llenala con la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? El 4 dice que va a pasar si haces eso. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primeramente. Y qué bueno sería, como hijo de Dios, eso debe ser tu anhelo, hallar gracia delante de Dios. Pero para hacer eso, ¿qué debo hacer? Guardar la palabra de Dios y ser obediente a ella. Entonces hallo gracia delante de Dios. Y no solo delante de Dios. Si yo hallo gracia delante de Dios, si mi relación vertical está correcta, la horizontal es mucho más fácil que esté correcta. Porque si amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, y soy obediente a su palabra, eso me lleva a amar a mi prójimo como a mí mismo y cumplir ese mandamiento, esos dos mandamientos, que son los más importantes. Eso dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Quiero que vayamos a Tito un ratito. Yo le voy a leer Tito 2:1. Esto es muy importante, que se llama adornar el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio no se trata solo yo predico y ya está, ¿verdad? Yo mi vida hago como quiero, pero yo le predico la verdad. No se trata de eso. El Evangelio es hermoso de por sí. De por sí es lo más bello que hay en la historia del universo.
es escuchar el mensaje del Evangelio, cómo Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero Él nos salvó por gracia y misericordia para la gloria de Él. Y un día nos va a llevar a vivir eternamente con Él. Eso es lo más maravilloso. ¿Cómo yo adorno ese mensaje? Bueno, acá nos va a enseñar Tito. Primeramente Tito, Pablo le dice a Tito en el 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Ahora, empieza a decirle a Tito cómo se deben conducir cada una de las personas dentro de la iglesia del 2 al 9. Pero lea a leer el 7. El 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sí? Las buenas obras deben estar ahí, por supuesto, como un fruto de mi salvación y mi honra al Señor, para que Dios sea glorificado por medio de las buenas obras. La palabra de Dios dice que debemos ser luz al mundo para que la gente vea esa luz y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos, porque de eso se trata, que vos te comportes como Dios quiera, para que Dios sea glorificado, no para que la gente diga qué bien se porta fulano o fulana, es para que Dios sea glorificado a través de la buena obra que podamos hacer como un fruto de nuestra salvación. Entonces le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y el 10 dice, no defraudando en nada, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo adorno la doctrina? ¿Cómo adorno el Evangelio? Comportándome como Dios quiere que me comporta, como un hijo de Dios. Yo adorno el Evangelio. El Evangelio se vuelve poderoso cuando hay una vida transformada. ¿Se entiende? No prediques que Dios transforma vidas si tu vida no está transformada. Pero si tu vida está transformada, eso le da poder a tu Evangelio. Porque Dios muestra a través del ejemplo de lo que vos eras, como vos sos ahora. Y dice, Dios es tan poderoso que me transformó a mí de lo que yo era a lo que soy. Y aún esta hora recién empezó. El día que nos presentemos delante de Él. Donde termina esto, ¿sí? Ahora, la mente o el corazón que debes cuidar vos como hijo de Dios y debe enseñarle a cuidar a tu hijo, es el asiento de todos los pensamientos, las emociones. Y el corazón y la mente son similares en la palabra de Dios, habla de lo mismo, habla del ser interior, ¿sí? Lo que tenemos dentro, donde están todas las emociones, las decisiones que vamos a tomar, nuestra voluntad y demás. Por eso debemos enseñarle a nuestros hijos a cuidar esa área, cuidar su mente. Pero vos, papá, y vos, mamá, como responsable sobre tu hijo, debes cuidar lo que entra al corazón de tus hijos, ¿sí? O a la mente de sus hijos. Debe estar muy interesado en cubrir la mente de tus hijos. Y eso, en este mundo actual donde vivimos, es una responsabilidad muy grande por el bombardeo que hay por medio de los medios de comunicación, el celular, las redes, le pongas el nombre que quiera, el bombardeo de información errónea que hay hacia tu hijo es impresionante, mayor que en toda la humanidad haya pasado. El día de hoy es mayor. No sé lo que va a pasar en 10 o 15 años más, ¿verdad? Yo te hablo de lo que es hoy comparando al pasado. Es el bombardeo que hay de información errónea a tus hijos es enorme. Por eso la responsabilidad mucho más grande de nosotros es guardar la mente de nuestros hijos, cuidar lo que está entrando a través de los medios de comunicación, proteger su mente, ¿sí? Y enseñarle a proteger su mente a ellos también. Enseñarle a que tengan filtro de lo que va a entrar y lo que no va a entrar en su mente. Enseñarle lo correcto y lo que no es correcto delante de Dios. Proverbios 4:23 dice, versículo muy conocido, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, tu corazón, tu ser interior, porque de él mana la vida. ¿Por qué dice eso? Porque de ahí sale tu conducta. Si vos corrompes tu mente con informaciones erróneas, tu conducta va a ser así, porque tu corazón está lleno de eso, y conforme es el corazón tal cual es, dice la palabra de Dios, porque se comporta así la persona. Por eso debe cuidar su mente, por eso vos debes cuidar tu mente, porque así te vas a comportar después delante de la gente, delante de Dios.
Y la mente de tu hijo o de tu hija debe estar. Esa es la responsabilidad que Dios puso en los padres como guardadores de la vida. Y por supuesto, dentro de la vida de tu hijo y tu hija está su mente, su corazón. Llenarlo, no solo guardar que no entre nada malo, sino que su mente no puede estar vacía. No podemos meterlo en una burbuja donde nada penetre por fuera. Nosotros debemos de llenar su mente. ¿Y cómo llenamos la mente de nuestros hijos? Con la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma en la cual ellos puedan ser sabios si no se llenan de la palabra de Dios. No hay otra forma en la cual vos podés ser sabio o sabia si no te llenas con la palabra de Dios. No hay otra forma. Nadie puede orar por vos. Nadie puede ayunar por vos para que vos seas sabio. No se puede hacer eso. No ocurre así. La sabiduría viene cuando conocemos quién es Dios. ¿Y cómo voy a conocer quién es Dios si no leo su palabra? Si no conozco su carácter, conozco lo que le gusta y lo que no. Conozco a qué Él le llama pecado, a qué Él le llama abominación, a qué Él le llama esto es agradable a Dios. Si yo no conozco esos pasajes y no analizo esos pasajes, no estudio y no escudriño la palabra de Dios, no puedo conocer a Dios. Y al no conocerle, no puedo obedecerle. Y al no obedecerle, no te llames sabio o sabia, porque no estás cumpliendo lo que la palabra dice que debes de hacer para ser considerada una persona sabia. Proverbios 2:10, vuelvo otra vez a ese versículo porque voy a desarrollar un poco más. ¿Sí? Cuando la sabiduría entrara a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Versículo 12. Para librarte del mal camino. Y eso es lo que quiere. ¿Cuántos quieren que sus hijos se libren del mal camino? Es algo natural en un papá o una mamá cuidar y que mi hijo no ande en mal camino. Por favor, no creo que haya un padre que diga, no me importa si mi hijo anda en mal camino, no me interesa. No, el corazón del papá dice, no quiero que mi hijo o mi hija esté en mal camino. ¿Cuánto más Dios no quiere que vos andes en mal camino? Por eso Él te instruye y te dice, guardá la sabiduría, atesorala, buscala, anhelala, clamá por ella, llenate de ella. ¿Para qué? Para que no ande, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Como padres somos responsables de lo que entra, ¿sí? Guardar lo que entra y nosotros de llenar con la información correcta la mente de nuestros hijos. Dios es así. Dios te dio todo lo que vos necesitas para que tu mente se sacie y sea repleta de la sabiduría de Él. Porque dejó su palabra. Dejó su palabra disponible en tus manos para que tu mente esté tan saciada de lo que es su perfecta, buena y agradable voluntad que vos quieras hacerlo. Porque el Espíritu Santo nos guía, nos da el querer como el hacer, ¿verdad? Nosotros en el área negativa, vamos a decirle, como padres, debemos de guardar la mente de nuestros hijos para que no ingrese nada que no le agrada a Dios, pero la parte positiva es la responsabilidad que yo tengo como papá de enseñar la palabra y enseñarle sabiduría. Y en eso es muy, muy importante la educación cristiana mediante la palabra de Dios. Es muy importante. Papá, mamá, eso no está en el colegio, ¿sí? Por más de que le envíes a un colegio cristiano, eso no es responsabilidad de los maestros. Dios no dijo, bueno, voy a dar hijos a una familia y le doy la responsabilidad a los maestros que le instruyan en mis palabras. No. En el colegio, si es un colegio cristiano, lo que hace es guardar de un poco de la influencia que hay fuera, de dejar, de cubrirle que no haya alguna enseñanza que vaya en contra de la palabra de Dios, la evolución y demás cosas, ¿sí? Eso es lo que hace el colegio tal vez cuando es cristiano. Pero la instrucción en la palabra de Dios no está en responsabilidad. Ella tiene que aprender matemáticas, castellano, ¿sí? Guaraní, ciencias sociales. Eso es lo que se aprende en el colegio. En la casa se aprende sabiduría mediante la exposición de la palabra de Dios. Y no basta con la salita de niños. No basta con traerle los domingos a que estén un rato ahí y le hagan dibujar sobre el arca. Todo eso es muy importante. De hecho, es un valor agregado a la iglesia, ¿sí?
Es un valor agregado que tus hijos puedan estar en un lugar, contenidos, donde sabemos que se les va a enseñar la palabra de Dios. Pero no es suficiente para ellos. No es suficiente. Lo único que le va a mantener siempre en el conocimiento de la palabra de Dios es la enseñanza que vos, papá, y vos, mamá, le das todos los días de su vida. Entonces debemos enseñar al Señor a temer a Dios, guardar su corazón, porque de Él va a mandar su conducta. Se va a comportar conforme guarde su corazón, se va a comportar como Dios quiere que se comporte. Ahora, otro de los puntos que quería tocar, Proverbios 1:10, debemos enseñarle a escoger las amistades. Creo que también es no digo preocupación, pero una ocupación en nosotros como padres, es guardar el círculo de amistad de nuestros hijos. Nadie en su sano juicio va a querer que su hijo esté rodeado de personas de mala influencia, ¿verdad que no? Porque sabemos lo que eso ocurre. ¿Qué ocurre cuando están contaminando? Y por ahí están más tiempo con ellos que con nosotros, por temas laborales. Cuando hay mala influencia alrededor de mis hijos, es un peligro. Y nosotros debemos enseñarle eso y llenarle de esa información y sabiduría a ellos para que ellos mismos puedan saber escoger. Mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consienta. Eso es como que te siente acá con tu hijo, le abraces y le hables de papá y otro hijo. Quiero que visualicen esta conversación de papá instruyendo a hijo. Es como Dios nos instruye a nosotros y así también nosotros instruimos a nuestros hijos. ¿Cómo? Diciéndole, hijo, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Dice el quinto, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Eso es lo que Dios te dice a vos y eso es lo que vos tenés que enseñar a tus hijos también. Si hay una persona que te está llevando por un camino que no le agrada a Dios, no sientas, apartate de esa persona. 15:13, Pablo nos enseña que no debemos errar, no te equivoques. 15:33. No erréis, dice Pablo. No te confundas. No seas tan inocente. No seas tan crédulo. No seas tan ignorante. No pienses. O sea, no seas así tan ignorante. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una ley. Si vos querés saber cómo va a ser tu hijo, mira cómo son sus amistades. Porque hacia ese camino va a ir. Por eso es importante que vos como papá, mientras que tengas la oportunidad, guardes el entorno de tus hijos y le enseñes a ellos por qué vos estás haciendo eso. No solo porque a mí no me gusta, pero ¿por qué, papá? Te dice tu hijo. No, porque no me gusta nomás. No, esa no es una respuesta. Eso lo que va a hacer es que tu hijo te obedezca cuando vos estás o te obedezca por temor, sin entender. Y no se trata de eso. Yo debo de explicar por qué no me agrada tal o cual persona alrededor de él. Entonces él va a entender. Y entonces él va a ver cuando vos no estás, él va a ver y también va a ver la diferencia entre una persona que hace las cosas que le agrada a Dios y otra que está haciendo cosas que no le agrada a Dios. Proverbios 2:12, vamos otra vez ahí. ¿Por qué debemos enseñar o por qué es tan importante enseñar sabiduría? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Esos son los tipos de amistades que vos debes de evitar y tu hijo debe de evitar también, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Asegúrate que tu hijo no esté rodeado de estas personas. Asegúrate de explicarle a tu hijo por qué no debe de estar rodeado de este tipo de personas.
él por su propia opinión no va a poder discernir todavía del por qué no. Pero vos, con un mayor conocimiento y enseñándole a través de la palabra de Dios, sí vas a poder darle la información que él necesita para que Dios actúe conforme a la palabra que vos le estés dando en su vida, ¿sí? Ahora, los beneficios de la sabiduría están en el capítulo 4, porque ese es el título de Proverbios 4. Es beneficio de la sabiduría. Escuchen, le voy a leer lo más rápido que pueda para que no nos quedemos hasta la 1. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, dice. Porque yo también fui hijo de mi padre, Salomón hablando de David, ¿sí? Delicado y único delante de mi madre, esa vez. Y él me enseñaba y me decía, Salomón hablando, ¿cómo le enseñaba a David? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Y el 7 dice, sabiduría, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y David le llenó de eso a su hijo Salomón cuando era joven, ¿sí? ¿Y qué es lo que le pidió Salomón a Dios cuando tuvo oportunidad de pedirle algo? ¿Se dan cuenta? Qué importante es la instrucción nuestra a nuestros hijos, para que ellos entiendan el valor que tiene la sabiduría y de dónde proviene la verdadera sabiduría. No viene de los amigotes, no viene de las facultades, de los posgrados. La sabiduría verdadera viene de parte de Dios y solo de parte de Dios, para que Él anhele eso con todo su corazón y la valore como una piedra preciosa realmente. Y hay mucho más dentro de Proverbios, por cuestiones de tiempo, por supuesto que no vamos a poder dar, pero habla sobre la pureza sexual, la mentira, sobre el trabajo, sobre el manejo del dinero, sobre el cuidar como hablamos, la mayordomía, la generosidad, amar al prójimo. Hay tantos puntos que todo el libro de Proverbios nos enseña de una manera corta, breve, concisa, directa, fácil de recordar, con ejemplos claros de obediencia y la falta de obediencia que ocurre en ambos casos. Es un libro fabuloso, el de Proverbios, para que vos, papá, puedas llenarte de eso y puedas enseñar a tus hijos. Hay muchas instrucciones hoy día para criar a nuestros hijos, ¿verdad? Inclusive dentro de bibliotecas cristianas, ¿verdad? Que te dicen cómo debes instruirle a tu hijo, que debes hacer, qué sé yo, salir con él, compartir tiempo, hablar, conocer sus anhelos, sus sueños, divertirte con él, llevarle a un partido de fútbol, qué sé yo. Son cosas buenas, sí, pero triviales, ¿sí? Proverbios nos da instrucciones de cómo criar a nuestro hijo mucho más profundas que simplemente triviales cosas como podemos observar en la psicología. Proverbios nos da muchas cosas más profundas. Porque si le enseñamos cosas triviales a nuestros hijos, vas a criar un hijo que se va a volver un papá, que va a enseñar a sus propios hijos cosas triviales también. Pero si haces como David y le enseñas cosas profundas a tu hijo, él va a crecer, se va a convertir en un hombre que va a enseñar cosas profundas a sus hijos también y a sus generaciones. Y a eso debemos de apuntar nosotros como hijos de Dios, a que nuestros hijos crezcan en el temor de Jehová, siendo personas sabias, que enseñes a sus hijos a ser personas sabias también. Porque si nosotros no hacemos eso, el mundo está ahí esperando, ansioso, para enseñarle cosas que no le van a agradar a Dios. Cuando vos no tomás ese rol, alguien más lo va a tomar, porque tu hijo se va a llenar de algo. Asegúrate que se llene de la palabra de Dios. Entonces vas a crear un hijo sabio. Y no hay otra forma de enseñarle sabiduría sino por medio de la palabra escrita de Dios. El último punto que quiero tocar es que la Biblia nos enseña a dar gracias a Dios
por muchas cosas y en todo tiempo, ¿verdad que sí? Primera Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Es voluntad de Dios que le agradezcan todo? Sí, porque está escrito acá. Señala a tu hijo a ser agradecido en todo. Tenemos, gloria a Dios, dale gracias a Dios por lo que tenemos, porque esa es la voluntad de Dios, que tu hijo entienda que debe ser una persona agradecida al Señor. Y en otras oraciones, Jesús mismo era un ejemplo de esto, ¿sí? Cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿qué le dijo en la oración? Padre, te doy gracias porque yo sé que me escuchas, pero lo digo ahora para que todos puedan escuchar. Cuando partió el pan, ¿qué dijo? Padre, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Es un ejemplo de eso en las oraciones. Era una persona agradecida. En nuestras oraciones, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, vuelvo a repetir esa palabra, y acciones de gracia por todos los hombres. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Pablo mismo en sus epístolas iniciaba dando gracias a Dios por ustedes. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Él era una persona agradecida y nos mostraba mediante sus cartas cómo él agradecía. Muchas veces nosotros somos muy rápidos y casi ya ni hay que enseñarle a la gente a hacer peticiones, ¿verdad que no? Lo más fácil que hay es cerrar los ojos y pedirle a Dios. Pedirle, pero debemos de nivelar eso, porque la palabra siempre nos dice, siempre conocidas sus peticiones, sí, pero con acciones de gracia. Nos cuesta mucho dar gracias a Dios. Nos cuesta mucho decir, Señor, lo que tengo ahora es por gracia y misericordia tuya. No merezco esto, no merezco nada de lo que tengo. Todo es tuyo, Señor, y vos me diste una bendición tan grande que puedo administrar mi familia, mi economía, la casa que me diste, el vehículo que me diste, si es así. Eso es reconocer que nada es mío. Entonces, no tengo problema para dar gracias, porque sé que nada es mío. Cuando hay una petición, yo le doy gracias a Dios de antemano ya por todo lo que tengo. No espero que esa petición se cumpla para dar gracias. ¿Sí? Ahí no dice, hace tus peticiones y cuando Dios cumple, dale gracias. No dice eso, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Jamás la palabra de Dios te va a enseñar a ser así. A ser una persona como que Dios es tu siervo y vos sos el amo y Él tiene que cumplir tus deseos y tus peticiones. Cuando Él te salvó, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por vos. Si aparte de salvarte, si aparte de ingresarte o sacarte de las tinieblas, ingresarte a su luz, a su familia, si aparte de eso te da salud, pero ¿cómo no estar agradecido? Si aparte de salvarte te da una familia, pero ¿cómo no estar más agradecido? Si aparte de eso tenés un techo donde esta noche vas a poder descansar bajo ese techo, ¿cómo no estar agradecido? Si aparte de eso, al salir del culto, vas a poder ir a compartir con tu familia un plato sobre la mesa, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? Porque todo eso es añadidura, simplemente. Y el verdadero Hijo de Dios no anda agradeciendo las añadiduras. Nosotros ya estamos agradecidos porque Él nos salvó, porque Él pagó una deuda que yo y vos nunca íbamos a poder pagar. Y encima vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces vas a ser una persona agradecida. Enseñar a tu hijo a ser personas agradecidas. ¿Por qué? Porque el ser una persona ingrata o mal agradecida es una cualidad de los impíos. Romanos 1:21 dice eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué cosa dice pues? Y esa es una cualidad del que no es creyente. El creyente es agradecido por todo, porque entiende que Dios es soberano y que Él ya le dio lo más importante, la salvación. El resto es todo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Pero el que no le conoció a Dios tiene estas características. No le dan gracias a Dios.
porque se envanece en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres en los postreros días amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos. Es una cualidad de las personas que no son creyentes. Pero vos como hijo de Dios debes de ser una persona agradecida. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso nosotros iniciamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, porque nos dirigimos al Padre y le damos gracias por Jesús, porque Él nos salvó. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Por eso decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo me presento en oración delante de vos. Es para eso que usamos el nombre de Jesús en nuestras oraciones, para reconocer que por medio de Jesús yo tengo acceso al Padre, o si no es imposible acceder en oración al Padre. Y con esto termino. Lo más importante, y repetí varias veces hoy, es la salvación que Él nos dio. Colosenses 1:12. Por eso debemos dar gracias al Padre. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, Hijo con H mayúscula, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Por eso, si tenés ahí para anotar, si querés darle gracias a Dios por algo, tiene que ser por esto primeramente. Porque Él pagó esa deuda que vos no podías pagar. Estabas muerto en tu delito y pecado, sin acceso a Él, sin nada que puedas hacer, sin ningún mérito para ganar la salvación, absolutamente ningún mérito. Pero Él en su gracia y misericordia envió a su Hijo Jesucristo y te trasladó de ese mundo de tinieblas donde no podías salir, esclavo del pecado, al reino de su Hijo amado, a la familia de Dios. Y hoy día podemos orarle al Padre como Jesús enseñó a sus discípulos, van a orarle de esta manera: Padre nuestro, reconociendo dónde está Él, está en los cielos. Santificado sea tu nombre, reconociendo la gloria de Dios. ¿Sí? No es una oración para repetirla, es una oración para comprender los principios que hay dentro de esa oración. Te pongas el pie ahí. Vamos a ir terminando. Quiero que el Señor sea el que pueda convencerte a vos de que su palabra es muy clara, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo que convence a cada uno de nosotros, si somos sus hijos, de la importancia que tiene la sabiduría para vos primeramente, como hijo de Dios, del anhelo que tiene Dios como Padre, con vos, su hijo o su hija, de que vos seas una persona sabia, que te apartes de los malos caminos, que reconozcas que Él te va a ayudar a elegir tus amistades, que reconozcas que Él te va a ayudar a cuidar tu mente, a guardar, porque de ahí va a salir tu forma de conducirte en la vida, de ahí va a salir cómo le tratas a otras personas. Si no cuidas tu mente, es un peligro, porque el enemigo va a tratar de llenarte la mente con su basura. Y entendiendo eso, qué responsabilidad que tenemos, papá y mamá, de enseñar a eso también a nuestros hijos, que busquen, que clamen, que anhelen esa sabiduría que está disponible, ojo, que es un tesoro invaluable, pero disponible a cada persona que lo quiera. No necesitas dinero para comprar eso. Dios lo puso delante de vos en un papel blanco con letras negras, que se llama su palabra, la Biblia. En 66 libros escritos ahí, Dios te va a enseñar sabiduría a vos y tenés la herramienta suficiente. No necesitas otro curso de padres o curso de esto, aquello.
Lo que necesitas es tener la palabra de Dios morando en tu corazón, ser obediente a ella, conocerla y enseñarla a tus hijos y a tus hijas. Eso le va a ayudar a conducirse en la vida según le agrada al Señor. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es el tesoro más grande que tú nos podías haber dejado, Señor, después de la vida de tu Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo morando en nosotros, dándonos entendimiento, sabiduría, por medio de estudiar los principios que hay en la Biblia, Señor. Gracias, Padre, por este libro tan maravilloso, porque de ahí está escrita, Señor, tu voluntad para nosotros. Aquí está escrito tus atributos, Señor, tu carácter. Todo lo que te agrada a ti y lo que no te agrada a ti está escrito acá, Señor. Necesitamos conocer tu voluntad. Pero para conocer tu voluntad debo conocer quién sos vos, y para conocer quién sos vos no hay otro lugar que no sea tu palabra. Tú te revelas a través de tu palabra a cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Padre, pon hambre y sed de tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en este lugar, Señor. Que no menosprecien tu palabra, Señor. Que realmente la atesoren, Señor. Que busquen conocer más de ti por medio de ella. Que anhelen con todo su corazón, Señor, conocer a esa persona maravillosa que es Jesucristo, que nos salvó por medio de sus enseñanzas en los evangelios, en las cartas, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa iglesia. Gracias porque por medio de este púlpito se enseña, Señor, tu palabra tal cual es. Porque cada una de las personas que está acá, Señor, sabe que lo que está recibiendo viene de parte de vos, Señor, porque no andamos con fábulas, Señor, sino que expresamos lo que está dentro de tu voluntad, porque es tu palabra la que se enseña, Señor. Y eso realmente escasea muchísimo ahora, Señor. Gracias por ponernos en una iglesia fiel donde se hace eso, Señor, porque un día vamos a rendir cuenta cada uno de nosotros por lo que estuvo en nuestra boca enseñando a tu pueblo, Padre. Tú guardas el corazón de tu pueblo y anhelas que ellos reciban el alimento espiritual correcto, Señor. Gracias por eso, por esta iglesia. Quiero bendecir a cada una de las personas que está acá, Señor, y te pido que sus mentes, sus corazones sigan, Señor, meditando en todas estas palabras que nos enseñaste hoy, y que ellos puedan, Señor, transmitirlo a sus hijos y sus hijas también. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y